Buenos días a todos y todas. Aquí veis que estoy levantando el store para que observéis la mañana. Aquí abro mi ventana para purificar todos los males. Y aquí pongo el incienso para trabajar con energía. En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la ansiedad y además os daré unos consejos que desde mi perspectiva esotérica e hindú me han venido bien a la hora de representar una obra delante de mucha gente y aquí, como veis, para trabajar. Espero que os guste. ¿Comenzamos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y esta semana la estéis llevando lo mejor posible. Que tengáis una buenísima práctica. Aparte de traeros nuevo logo, aquí veis, gracias al departamento de diseño e imagen, hoy vengo a hablaros y a aconsejaros en 4 pasos sobre gestionar la ansiedad antes de salir a un escenario, pero desde un plano hindú e esotérico. El primer punto, y no menos importante, que tengáis en cuenta, es la meditación. La meditación en grupo o individual, cuando se hace teatro, es muy positiva. Nos ayuda de alguna manera a gestionar esas tensiones que generamos en nuestro cuerpo y además nos ayuda a conectar con las emociones y no solamente eso, sino también nos ayuda a conectar en alma y mente. Es una práctica muy ancestral en la mitología hindú como en la práctica budista que se lleva hoy en día. Nos permite, aparte de lo anterior que he dicho, también de alguna manera a sentirnos después más seguros y seguras de nosotros, nosotras mismos, mismas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la comunicación no verbal. La comunicación no verbal lleva siendo un arma letal desde hace muchísimos siglos. Perfectamente sabremos si una persona nos está mintiendo o nos está contando la realidad. Y es que en comunicación teatral, cuando una persona, y en el mundo también hindú e esotérico, una persona no está a gusto, se nota cuando mira con decepción, con incomodez, con tristeza, con melancolía. Es muy importante que tras haber pasado el punto o el foco de la meditación, se tome una comunicación verbal para saber y analizar si esa persona está siendo evaluada o no, si esa persona está a gusto o no en su clima. En tercer lugar, y no menos importante, os voy a hablar sobre la comunicación verbal. Para dar pie a una confianza tras haber pasado una comunicación no verbal en un ambiente y, en primer lugar, para calmar esa ansiedad, una meditación guiada, tenemos que tener una comunicación verbal. Eso implica dar pie a que cada individuo que vaya a representar esté en plena confianza y esté en su clima. No vamos a forzar, queremos que a través de la confianza él nos cuente qué está pasando o que ella nos lo cuente también. No pretendemos con esto influenciar, al contrario, queremos armonía, bienestar y paz entre todos y todas y fomentar el respeto sobre todo. Y el último punto en este caso, que para mí es muy importante, ya no solamente en un plano esotérico e hindú, sino también para saciar esa ansiedad, es la conexión. La conexión que hay entre el texto, lo que has estudiado, ha pasado por unos procesos. Y en esos procesos hay en ti una vocación. Cuando representas una obra de teatro y estás en esa conexión de alma, mente y cuerpo, por un momento párate a pensar si en la cabeza has sentido las butacas vacías y solamente tú representando. Esa línea espacial
es muy bonita porque no solamente estás conectando, sino también estás sintiendo que puedes. Con estos pasos ya doy por finalizado el vídeo. Quería que supierais que si os ha gustado no olvidéis comentar, guardar, compartir y darle tu like. Hasta la próxima.